Amigos y amigas, bienvenidas al sexto episodio del podcast de Conquito al Futuro. Recuerden que lo pueden mirar aquí a través del canal de YouTube de Conquito, pero también nos pueden escuchar a través del Spotify de Radio Municipal. Así que a través de distintos canales podemos estar conectados con este programa que trata de brindarles a ustedes historias, información sobre distintos ámbitos relacionados al emprendimiento, la innovación, la tecnología y más temas que manejamos acá en la Corporación de Promoción Económica Conquito. Les tenemos esta semana una muy buena noticia también, y es que a partir de este día lunes, a partir de mañana, tendremos nuestro programa Emprende Lab. Si tienes una idea innovadora y quieres hacerla ya en un emprendimiento, dar el siguiente paso, visítanos en www.conquito.org.es o ven acá a Chimbacalle y te damos toda la información acerca del Emprende Lab. Hoy acá en este episodio tenemos a una invitada muy especial. Se trata de Cristina Valenzuela, quien es la coordinadora de desarrollo de competencias y aprendizaje de Fundación Telefónica. Cristina, muchas gracias por estar acá, bienvenida. No, a ustedes gracias por la invitación, un gusto poder compartir este espacio. Cristina, para empezar, tú estás al frente de una coordinación en una empresa reconocida a nivel mundial, ¿no? Acá también en este programa tratamos de inspirar con las historias de nuestros invitados, de nuestras invitadas. ¿Cómo llegas a ser la coordinadora de una empresa como la Fundación Telefónica? Claro, a ver, yo entré en Fundación Telefónica hace 8 años y bueno, he pasado por varios procesos, pero he estado acompañando el desarrollo del área de empleabilidad aquí en Ecuador. El programa o el eje de empleabilidad se viene manejando a nivel global y en Ecuador está presente desde el 2017. Entonces, lo que buscamos es, bueno, cómo acercamos a las personas hacia estos nuevos perfiles digitales, este desarrollo de competencias digitales y sobre todo de habilidades para la vida, que son súper importantes de cara a enfrentarnos a todos los retos que nos está planteando la empleabilidad del siglo XXI. Entonces he podido acompañar ese proceso. En el camino hemos ido tanto haciendo procesos de formación para emprendedores, justamente para encaminarles hacia la transformación digital. Así que he estado desde el inicio en este proceso y ha ido creciendo. En el 2017 formamos a como 1.800 personas y ahora mismo ya vamos acumulando más de 100.000 personas en el país que se han formado en estos procesos. Y todos estos procesos también responden a una articulación interinstitucional, ¿no? En el caso de Fundación Telefónica y Conquito somos aliados en algunos temas. Sí, justamente eso es lo importante, ¿no? El poder trabajar de manera colaborativa, en aunarnos de los esfuerzos que tenemos de cara a cómo enfrentamos. Creo que con Quito compartimos mucho ese proceso de, bueno, cómo acompañamos, cómo ayudamos a esta población quizá que está en una situación de vulnerabilidad, buscando un empleo o que está en su proceso de tener su negocio, y entonces cómo les ayudamos en ese camino. Así que hemos articulado con varios actores, trabajamos muchísimo con la academia a nivel nacional, trabajamos con efectivamente gobiernos seccionales, como aquí con Quito, con Épico, estamos entrando a trabajar también con el municipio de Cuenca. Entonces, ¿cómo nos vamos articulando para poder llegar al potenciar ese alcance a más beneficiarios? Trabajamos igual con Ministerio de Trabajo, Ministerio de Turismo, de Telecomunicaciones, entonces hacemos procesos de formación para distintos públicos. Ahora, tú hablas, y hemos escuchado de este concepto de innovación educativa. Cuando hablamos de esto, nos referimos a qué estudiar, cómo estudiar, dónde estudiar. ¿A qué nos referimos con innovación educativa? Claro, bueno, primero obviamente el innovar tiene que ver con cómo buscamos nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y alrededor de la educación, de cómo estamos viviendo estos nuevos modelos de aprendizaje, entonces nos plantea una necesidad de cómo hacemos las cosas de manera distinta, porque claramente el modelo educativo también tiene que irnos acompañando de cara a preparar profesionales, de cara a la búsqueda de empleo. Entonces, ¿cómo vamos articulando esas maneras de hacer las cosas? Que ahora necesito aprender quizás un aprendizaje basado en proyectos, o necesito trabajar como mis habilidades, mis competencias de manera distinta, quizás de manera autónoma, porque esa es una de las habilidades ahora más buscadas. O sea, la formación continua es algo que necesitamos desarrollar independientemente del sector en el que estemos, ¿no? Antes se decía que, por ejemplo, si tú hablabas 2 idiomas, estabas como un nivel más arriba.
que si tenías una maestría, pues estabas otro peldaño más arriba. Ahora ya esto que tú dices de la formación continua, la formación permanente, el estar desarrollando nuevas habilidades, actualizando, es importantísimo. Sí, justamente, y realmente lo que decía, o sea, la empleabilidad del siglo XXI ahora nos plantea mis habilidades de cara al empleo quedan obsoletas cada 2 años. Entonces, lo que yo ya aprendí o lo que estoy aprendiendo en la universidad se va quedando corto para ir al ritmo de lo que la tecnología está evolucionando. Entonces necesitamos reinventarnos y sobre todo que entendamos que en el centro de esta revolución digital están las personas y que necesitamos trabajar como personas en esas habilidades blandas que quizás un joven que está estudiando una carrera probablemente no le están enseñando acerca del liderazgo, de la comunicación, de cómo resuelvo problemas complejos y que son habilidades muy deseadas en las empresas. Entonces, cómo yo busco por fuera, si se quiere, complementariamente estas habilidades, ¿no? Ahora tú dices, quizás, claro, estos jóvenes están recibiendo la educación técnica en lo que están estudiando, pero no reciben estas habilidades blandas. En ese sentido, ¿crees que el país, el sistema educativo ecuatoriano está preparado para esta innovación en la educación? Creo que ha empezado ya a ocurrir, de hecho el Ministerio de Educación ya presentó el año pasado el cambio en la malla curricular hacia competencias, es un gran cambio. Evidentemente es un proceso de transición porque todo el modelo, toda la malla curricular que se venía manejando cambia significativamente y eso de cara a los docentes también es un proceso de irnos adaptando, ¿no? Entonces creo que ya se está dando pasos hacia eso. También que nos mueve mucho, creo, a nivel nacional es que trabajamos en base a, o cuando se busca un candidato, una empresa, busca mucho quizás un título, un certificado, algo que te diga, pero cada vez más estamos viendo que ya a nivel global que hay buenas prácticas, que se buscan ya personas por competencias, o sea, quizás la persona aprendió autónomamente y ya va más allá del título universitario, sino que sepa cómo manejar y que tenga esa disposición quizás de aprender, que yo le pueda enseñar como empresa, ¿no? ¿Qué tiene que ver la innovación educativa con las carreras STEM? Claro, bueno, parte de este proceso de trabajar todo el tema de innovación educativa tiene mucho que ver con cómo logramos que más personas, que más niños, que más niñas sobre todo, puedan empezar a estudiar o pensarse en un espacio o carreras de STEM. O sea, que a la larga te veas siendo un programador, siendo un data scientist. Entonces, hay que trabajar desde niños en ese proceso. El desarrollo de la lógica matemática, del pensamiento computacional, es algo que se debe trabajar desde chiquititos y eso es un poco lo que nosotros también hacemos como fundación. Tenemos plataformas, tenemos un acompañamiento hacia docentes para llevar estas nuevas metodologías de aprendizaje al aula y que los niños puedan desarrollar esas competencias para que vengan con otro chip. De cara a la vida adulta puedan efectivamente ya irse por una carrera tecnológica. Y esas serían lo que conocemos como las carreras del futuro, las carreras tecnológicas. Sí, justamente, bueno, viendo las estadísticas y en nuestro país realmente solo el 28% de los chicos entran a la universidad, a una educación superior. Entonces es crítico qué está pasando con esa masa de jóvenes que no está accediendo a la educación superior. Claro. Y aún más esa brecha se ve con mujeres. Entonces, ¿cómo logramos que desde el colegio empiecen a cambiar ese mindset? Hemos venido trabajando procesos de acompañamiento, por ejemplo, a estudiantes de bachillerato, para que empiecen a pensarse en, si yo me pongo un emprendimiento que sea distinto, que genere valor, que tenga una propuesta diferenciada, que ya pienses de manera innovadora y sobre todo que tenga un impacto en su comunidad, ¿no? Ahora, tú hablas también de un tema que es fundamental y es las brechas, ¿no? Las brechas de género, las brechas sociales, quizás no todos tienen esa misma posibilidad de acceder a este tipo de formación, ¿no? Lastimosamente, hoy vemos hay cifras de deserción escolar muy altas, niños jóvenes que pierden el año en una mayor cantidad, ¿no? ¿Cómo combatir también esas brechas desde el lado privado, ¿no? Porque también me supongo que en algún momento también llegan ustedes a tener una especie de bloqueo, porque bueno, de ahí ya tiene que entrar el sistema educativo también a funcionar.
Sí, y entonces ahí viene la importancia de la articulación de actores, porque no solo desde el gobierno se puede hacer algo, sino también es como desde la parte privada de las ONGs, de organismos internacionales, podemos aunar esfuerzos para que esto suceda. Efectivamente hay muchas brechas digitales, muchas brechas de acceso, incluso hay unidades educativas donde no tienen computadores, donde no tienen conectividad. Entonces sí se hace complejo el poder trabajar estos temas y nosotros hemos venido trabajando y desarrollando contenidos, desarrollando plataformas para que efectivamente incluso fuera de línea puedan acceder en lugares quizás remotos donde no hay conectividad para que puedan formarse, para que no se queden por fuera de este proceso, porque creemos mucho en que la educación es la herramienta que te abre las puertas para esto y buscamos democratizar ese conocimiento. Totalmente, ¿no? La educación es la mejor arma para combatir justamente la situación en la que vive el país actualmente. ¿Qué respuesta han tenido ustedes en cambio de la ciudadanía, de las familias, de los jóvenes, de los niños? Porque a veces también sucede que frente a lo desconocido como que hay también, ¿no es cierto?, un distanciamiento. Sí, o sea, creo que cada vez vemos ya como la tecnología, o sea, justo lo conversábamos con Francisco, un ponente que vino de Argentina y decíamos, bueno, ahora todos somos digitales, o sea, usas un teléfono, tienes banca en línea, o sea, ya te has convertido en una persona digital. Entonces, ¿cómo me adapto a eso? Quizás para algunas personas es más fácil la adopción, los jóvenes vemos que tranquilamente pues adoptan las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, pero quizás una persona mayor no lo hace tan fácilmente. Sin embargo, no es un limitante. O sea, en las plataformas que nosotros tenemos de formación he tenido gente de 70 a 75 años que ha accedido al proceso de formación sin problema. Entonces, también es como vamos acompañándoles a estas personas para que primero como se entiendan en este espacio más digital de qué es lo que está pasando, porque es importante eso. También nos ha pasado mucho que los jóvenes que están estudiando en la universidad no ven tanto ok, yo estudio marketing, yo estudio agronomía y la tecnología como la veo muy lejana. Y realmente ahorita lo que está pasando es que las empresas están empezando a adoptar la tecnología. Por ejemplo, vamos con una camaronera que ya utiliza la inteligencia artificial, usan procesos robots para monitorizar qué está pasando con las piscinas de los camarones. Entonces ya no necesito un agrónomo, necesito alguien que maneje la tecnología. Claro. Entonces cada vez más es necesario y quizás los jóvenes no lo están viendo la importancia de desarrollar estas competencias independientemente de lo que yo esté estudiando, porque ahora hago un mix, un arquitecto que no sepa cómo venderme mi marca personal en redes sociales, no estoy en nada, entonces necesitas ir complementando las dos cosas. La estadística con la ciencia de datos, ¿no? Ahora esta famosa data science, que no solo es aprenderte las fórmulas del Excel, sino ya empezar a analizar la data, ¿no? Para la toma de decisiones. Sí, y ahí es un perfil entre un administrado, un matemático que sepa efectivamente todos estos temas de programación, de ya empezar a hablar de lenguajes de programación, una mezcla que realmente son uno de los perfiles más buscados. O sea, justamente estaba viendo cómo está la demanda en Latinoamérica de perfiles digitales y data scientist está a la alza en cuanto a vacantes disponibles. Entonces ya no te limita a que tú como ecuatoriano puedes trabajar solo aquí, sino ya puedes trabajar remotamente independientemente de donde estés. Esa es otra, ¿no? Claro que las carreras tecnológicas también te dan esa facilidad de inclusive tener varios trabajos, ¿no? Porque lo haces de manera remota y puede ser, ya tú lo dices a nivel internacional, pero claro, en el mismo país, tú estás en Quito y puedes colaborar con empresas en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, sin problema. Sí, pasa mucho. Estábamos justo en esa discusión de, ok, soy un programador y quizás necesito desarrollar también mis habilidades blandas, ¿no? Porque somos sociales, entonces necesitamos tener ese contacto. Entonces era como esa, claro, esa manera híbrida de manejar las cosas, porque quizás del remoto no desarrollas o no te ves cómo vendes tu perfil de cara a un crecimiento mismo laboral, ¿no? De poderme yo exponer a un entorno, a una empresa, lo que fuera, si estoy trabajando remotamente. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio entre ser sociales y poder tener estas facilidades del trabajo remoto? O sea, personalmente yo amo que sea híbrido y cada vez vemos más la tendencia de jóvenes que dicen, bueno, yo quiero un trabajo híbrido, quizás no me llama mucho la atención una oferta de trabajo que sea 100% presencial. Claro. Entonces, ¿cómo vamos encontrando ese es un gran reto para las empresas? Pero sí requieres, por el tema social que tú dices,
ya un 100% remoto es complicado porque siempre necesitas el contacto, pues, ¿no? O sea, Sí. alguna reunioncita para intercambiar ideas y demás. Sí, o sea, es romper la pantalla y vernos más allá y tener ese contacto con las personas. Entonces sí, conversamos con algunas empresas de ese reto, que es el tener una persona que quizás se va encerrando más en su mundo y no puede compartir con otros. Entonces, ¿cómo logramos esa mezcla para que efectivamente no perdamos la esencia de ser personas, ¿no? Claro. De estar en una comunidad? Fundación Telefónica está en muchos países, ¿no es cierto? Y entendemos, trabajan con estos programas en diferentes países. Comparando un poco, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el Ecuador? ¿Qué tan avanzados estamos? ¿Qué tan retrasados estamos? Sí, bueno, como fundación nosotros tenemos presencia en 8 países de Latinoamérica. Estamos en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, obviamente Ecuador. Entonces, ahí un poco lo que veíamos, porque vamos viendo cómo se va moviendo la tendencia de formación, de cómo las personas están accediendo. Obviamente hay países que tienen mejor conectividad como Chile, que realmente se les hace súper fácil poder conectarse a las capacitaciones, y vemos que aquí probablemente en las zonas rurales les cuesta un poquito más, porque obviamente la conectividad les limita. Entonces, creo que hay cosas que estamos súper bien realmente en las tasas de aprobación. Lo comparaba con la región, estamos súper bien en cuanto a una persona se inscribe y termina el curso, estamos en más o menos 38% de las tasas de aprobación, que ya es bastante alto para una formación 100% virtual. Creo que hay cosas que sí tenemos que trabajar, justamente en cómo empezamos a cambiar el chip, que es algo que lo conversábamos de nuestro componente empresarial es el 98% pymes, pero no están viendo la transformación digital o lo ven muy lejano, lo que tú decías antes, o sea, está muy lejano y yo no lo veo en el corto plazo, y eso afecta en la competitividad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que cambien ese chip? ¿Cómo vamos trabajando también con las pymes, con los tomadores de decisión dentro de las pymes, para que puedan empezar a entenderse en este nuevo mundo, ¿no? Entonces, esas cosas sí como que nos hace falta cambiar esa manera de pensar. ¿Y crees que la pandemia aceleró estos procesos? Creo que nos demostró, efectivamente aceleró algo que ya se venía, y nos demostró que se puede. Quizás ahí algunos estaban más preparados que otros, pero nos demostró que sí se puede. Entonces, sino que lo que pasa es que, bueno, como ya empezaron como a volver las cosas a la normalidad, entonces ya vuelvo a hacer lo que hacía antes de la pandemia, y eso pasa mucho. Claro. Pero sí, si queremos trabajar en el tema de competitividad, necesitamos incorporar procesos de transformación digital. Y es justo, o sea, no es que yo tengo que comprarme el Ferrari porque es lo último de último, pero luego no hay nadie que use el Ferrari. Ajá. Entonces, ¿cómo yo puedo ir entendiendo estratégicamente cómo entra este tema de la transformación digital en mis procesos, y cómo puedo irlo adaptando de acuerdo a mi negocio, a mi sector, para ir mejorando e innovando, ¿no? Sí, inclusive yo este fin de semana estuve en el centro histórico y algo que me llamó mucho la atención, no te digo tiendas más o menos grandes, pero sí negocios pequeños, inclusive puestos de comida, que ya tienen ahí pues no su código QR para que tú puedas hacer el pago digital, ¿no? Ese es un cambio también, una transformación importantísima. Así es. Sí, justamente empezar a adoptar canales digitales, el que tengas presencia en redes sociales, en el entorno digital, porque si no tienes, no existes. Justamente pensando en el sector de turismo, el turista desde el otro lado del mundo ya quiere tener contacto con el negocio a donde voy, al destino, desde el minuto cero. Entonces, si no estás en redes, si no estás a través de canales digitales, ¿cómo haces eso? Te pierdes esa oportunidad. Claro. Y ahí la formación es importante, ¿no? O sea, el insistir, trabajar en esos procesos de capacitación que son necesarios. Sí hay ese bloqueo, que puede ser un tema generacional también, de no querer como adaptarse, pero es necesario. Nosotros trabajamos mucho, obviamente, con emprendimientos de todo tipo. Y claro, la experiencia es que se les invita a trabajar en estos nuevos procesos, en estos nuevos desafíos tecnológicos, para que puedan, obviamente, mejorar también pues, sus ingresos, su productividad y demás, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, ya vemos las tendencias que te dicen
a 2030 allá, a la vuelta de la esquina, 92 millones de empleos se van a crear a propósito de la adopción de la tecnología, y eso nos plantea que es mucho el miedo de las personas que dicen, bueno, la tecnología me va a quitar el puesto de trabajo. Lo que va a pasar más bien es que va a quitarte el puesto de trabajo alguien que ya sepa manejar la tecnología. Entonces vuelve el tema de necesito desarrollar estas competencias, necesito aprender, necesito estar en constante vanguardia de mis conocimientos para poder adaptarme a esto que se viene. No quisiera dejar pasar el tema de las brechas de género que también hay en los temas de educación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Han cambiado? ¿Ya hay más oportunidades para las mujeres? ¿Cómo ves tú desde tu experiencia? ¿Cómo va este ámbito? Es complejo, justamente, o sea, para llegar a una equidad de género, para equiparar un poco las cosas, nos falta como 100 años, tenemos 100 años de retraso. Sí se han empezado a dar pasos. Nosotros hemos venido haciendo procesos de acompañamiento a mujeres emprendedoras, por ejemplo, porque solo el 14% de los emprendimientos a nivel global de digitales o tecnológicos están liderados por mujeres. Entonces viene como pasos hacia atrás de qué está pasando, porque cuando hacemos procesos de formación especializada, como, no sé, una formación en Big Data, en ciberseguridad, de las 1000 postulaciones apenas tenemos 30 chicas que postulan. Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer. Seguimos teniendo mucho estos estereotipos de que las carreras tecnológicas son para hombres. Hay una brecha salarial también, que quizás te penalizan por ser mujer y aún más por ser mamá. Entonces sí hay un ejercicio ahí que necesitamos trabajar muchísimo, de cómo logramos romper estos techos de cristal que nos impone la sociedad, estos estereotipos, porque es un trabajo, como les digo, desde niñas, de cómo vamos cambiando ese chip en las niñas, de que en serio sí se lancen por estudiar carreras o sea, que quiero ser programadora, quiero ser ingeniero en software, cómo yo puedo empezarme a lanzar y que la sociedad no me castigue por eso, es complejo todavía, pero necesitamos trabajar. Es complejo y es un desafío que nos debe llamar a todos, ¿no? O sea, es una articulación general del sector público, del sector privado, de la academia y de los hogares, ¿no? Es fundamental también eso. Exactamente, sobre todo en el hogar, y obviamente ahí juegan un rol los docentes, el entorno educativo, el entorno familiar, de cómo también te apoyan para ir rompiendo esos estereotipos. Soy mamá de 2 niñas, y realmente para mí eso me mueve mucho, de cómo a ellas les incentivo para que quieran seguir sus sueños y no les cortemos las alas de, ay, no, es que eso es de hombre, tú eres mejor para sociales y no matemáticas. Entonces, claro, ¿cómo vas cambiando ese concepto en las niñas de superficie? Y aún más en zonas rurales, ¿no? Es un poco más claro, complejo. mucho más, mucho más. Bueno, Cristina, te queremos agradecer por tu tiempo. Ha sido un programa muy interesante, porque sí nos hace pensar sobre cómo estamos formando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, qué oportunidades tienen hoy y de cara al futuro, ¿no? Es un desafío enorme que tenemos todos. En realidad, como lo decíamos, es necesario una articulación, así que de estos temas hay que seguirlos hablando. Sí, yo nada más ahí, mi cuña comercial a propósito que hablaba de todas las plataformas, son totalmente gratuitas, entonces ahí nos visitan en fundaciontelefónica.com.es, pueden acceder a todo el contenido que es totalmente gratuito. Perfecto, estuvo con nosotros entonces Cristina, muchísimas gracias. Cristina Valenzuela, coordinadora de desarrollo de competencias y aprendizaje de Fundación Telefónica. Recuerden que este programa ustedes lo pueden ver aquí en el canal de YouTube de Conquito, pero también lo pueden escuchar en el Spotify de Radio Municipal. Les recordamos que a partir de esta semana estamos ya con nuestro proyecto del EmprendeLab disponible en nuestra página web www.conquito.org.es. Ingresen, vean las bases, postulen para que esa idea de emprendimiento que ustedes tienen la puedan impulsar hacia ya un emprendimiento más sólido. Así que los esperamos en Conquito con mucho gusto. Nos veremos, nos escucharemos en un próximo episodio. Estuvo aquí con ustedes Héctor Calderón en Conquito al Futuro.